se va a realizar en el marco de nuestro proyecto de extensión dedicado al reciclado de residuos plásticos. Antes de dar comienzo a la primera charla a cargo del ingeniero Schneider, los dejo unos minutos con el decano de la Facultad de Ingeniería Química, con el doctor Adrián Bonibardi. Bien, ¿tengo micrófono? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos los que están en este ciclo. Muy brevemente, bueno, digamos, es un tema que realmente es muy convocante. Hablar de residuos plásticos es algo que nos toca a todos y a todas, es algo a lo cual estamos expuestos diariamente. Una de las formas de mitigar justamente, de disminuir ese impacto, es pensar en el reciclado. Y esta convocatoria, a partir de la cual ustedes se han inscrito, que es a partir del voluntariado de la Universidad del Litoral, muestra el interés que hay en el tema, ¿no? Y que bueno, y es un interés que justamente obliga a mirarlo, digamos, y a presentarlo, y a observarlo y analizarlo desde distintas lógicas, desde distintas disciplinas, porque es un tema que justamente impacta sobre lo social y particularmente lo medioambiental, ¿no? Entonces, creo que hay que destacar justamente el esfuerzo puesto por el equipo extensionista que ha trabajado en la presentación de este proyecto, que es un equipo multidisciplinario, donde hay 3 personas, obviamente, que están en dirección, codirección y coordinación, como Diana Stenós, que es la directora, Carlos Medrano, que es el codirector del proyecto, y como coordinadora la tenemos a Eugenia Taberna. Creo que todo el equipo, el cual ellos están dirigiendo y coordinando, ha hecho realmente una presentación muy interesante, y que la universidad, de alguna manera, a pesar de las dificultades que transitamos, ha encontrado una forma de darle un inicio a través de este ciclo que ustedes mejor que yo conocen. Son 5 presentaciones, 5 charlas que van a tener, para que, bueno, después podamos tener en algún momento esta ida al campo, ¿no? Es decir, a ir al territorio, a lo concreto, en un tema como, bueno, ustedes, al igual que yo, estamos justamente expuestos porque sin ir muy lejos, digamos, el fin de semana pasado estaba caminando por los bajos de la laguna, en una zona donde, debido a la gran bajante, ha quedado expuesta, digamos, varias zonas que realmente a mí me han impresionado respecto de la cantidad de plástico que encontré y de residuos plásticos que veía en esa zona, ¿no? Entonces, es algo que nos expone todos los días a este tipo de problemática, y poder animarse no sé si animarse, digamos, a pensarla, a querer pensarla, o sea, tener ganas de pensarla, con especialistas como los que tenemos en la universidad, con aporte de otras universidades, porque bueno, una de las capacitaciones la realiza una docente investigadora de la Universidad Nacional del Sur. Mirar esta problemática, creo que vale la pena celebrarlo, digamos, porque es una forma de mirar nuestro medio desde lo disciplinar, aquello que a veces parece muy alejado, como lo académico, pero que está realmente presente todos los días en nuestra vida, y este es un caso creo que de alto interés, porque es no solamente el interés de los estudiantes, sino de toda la sociedad. Entonces nos permite acercarnos y verlos desde ese lugar. Así que, bueno, nada, básicamente felicitarlos porque a todo el equipo y a todo el que está trabajando
que va a trabajar en esta problemática, porque creo que justamente el desafío se transforma en algo mucho más interesante cuando hay tantos interesados en trabajar esta problemática, y especialmente agradecerle a los que están poniendo desde la dirección, codirección y coordinación, como Diana, Carlos y Eugenia, llevar adelante este proyecto junto con su equipo. Así que bueno, nada más que eso. Gracias. Y no sé quién pasa ahora o quién está coordinando, creo que ya empezamos con las charlas, ¿no? Sí, muchas gracias, Adrián, por tus palabras. Te agradecemos mucho desde todo el equipo de Extensión. Hoy para nosotros es un placer presentar la primer charla que se denomina La gestión integral de residuos sólidos urbanos. Está a cargo de Luis Ignacio Schneider. Él es ingeniero químico de la facultad y está realizando su maestrando en gestión ambiental. Actualmente se desempeña como docente de la facultad en el área de operaciones unitarias y tiene amplia experiencia en proyectos de extensión y en gestión integral de residuos. Así que, Ignacio, te cedo, digamos. Bueno, muchas gracias por la presentación y por las palabras de quienes me precedieron. La verdad que antes de arrancar, digamos, destaco la amplia convocatoria que tiene este tema y la participación. Yo creo que realmente estoy convencido de que va a estar enriquecido en los objetivos este proyecto por la diversidad de miradas, la diversidad de disciplinas. Este es un proyecto que, si bien lo empezamos a trabajar desde la facultad, claramente, bueno, en el listado de voluntarios y inscriptos y de interesados aparecen perfiles muy interesantes que van a ir enriqueciendo. Y un poco me toca a mí, esta primera actividad de presentación con este desafío, ¿no? O sea, tratar de hablar de gestión integral de residuos desde un enfoque de gestión ambiental, pero de manera tal de poder establecer algunos lineamientos comunes, algunas ideas básicas de qué hablamos cuando hablamos de gestión de residuos para tanta diversidad de disciplinas. Y como vamos a ver, este no es un campo que sea propio de una sola disciplina o de una sola carrera, sino que, como decía, el aporte de distintas miradas es no solo importante, sino fundamental. Entonces, la idea de hoy es hacer ese planteo respecto a los lineamientos de la gestión integral de residuos. Obviamente, en una primera instancia, nos vamos a plantear qué hablamos a qué hacemos mención cuando hablamos de residuos, cuando hablamos de residuos sólidos urbanos específicamente, que es a lo que nos vamos en lo que nos vamos a concentrar, y cuáles son esos aspectos de gestión, digamos, con esta palabra que por ahí la usamos mucho y que tiene una connotación muy, muy importante detrás. En primer lugar, uno debería tratar de tener alguna definición de qué hablamos cuando decimos la palabra residuos. Por supuesto que definiciones hay muchas, pero podemos tratar de coincidir que una intuitiva, una primera aproximación al concepto tiene que ver con que estamos hablando de materiales que en principio, para la persona o para la organización que los desecha, carecen de un determinado valor, ¿sí? Hay una pérdida de una utilidad original de un determinado material, por supuesto puede haber definiciones un poquito más amplias, ¿sí? Pero en principio, digamos, podríamos decir que hay una pérdida de valor de ese material. ¿Y cómo podemos clasificarlo? Bueno, nosotros dijimos que nos vamos a centrar en los residuos sólidos urbanos, por lo tanto, una primera idea de poder clasificar tiene que ver con el estado de estos materiales residuales.
También puede haber residuos obviamente líquidos, por ejemplo los efluentes, el tratamiento de efluentes, de líquidos cloacales, pueden ser ejemplos, residuos gaseosos. Podemos tratar de clasificarlos según el origen, es decir, desde dónde provienen estos residuos. Nosotros dijimos, vamos a trabajar con los residuos del ámbito urbano, específicamente con los domiciliarios, pero podemos encontrar residuos del ámbito industrial, residuos hospitalarios o de sectores de la construcción, y de manera de tratar de entender cuáles son las características que le infiere el origen de este tipo de materiales. Si ponemos un poquito más de atención en las corrientes, cómo están compuestas esas corrientes, nosotros podemos identificar una composición, podemos identificar papeles, cartones, aluminio, restos de comida, restos de poda, o sea que también los podemos clasificar con ese sentido. Obviamente, más adelante vamos a ir un poco más al detalle de estas cuestiones. E incluso hacer grandes clasificaciones, como es muy común que veamos en los planes de gestión de residuos cuando incentivamos que la ciudadanía adopte una política de clasificación. Y los clasificamos generalmente sobre su biodegradabilidad, hablamos de residuos húmedos o secos, residuos orgánicos o inorgánicos. Finalmente, vamos a encontrar otro tipo de residuos que necesitan un tratamiento especial, por sus características, por su grado de peligrosidad. Ahí vamos a encontrar las corrientes de residuos peligrosos, los patológicos, que en nuestro país tienen una legislación específica y un sistema de gestión específico. Vamos a encontrar residuos especiales de generación universal, que salen un poco de la lógica de los residuos sólidos urbanos en los cuales nos vamos a centrar. Pero básicamente el concepto es que en función de las características que tengan las corrientes residuales, a veces vamos a necesitar gestión especial y tratamientos puntuales para cada una de estas corrientes. Por supuesto, acompañados de la legislación y de los controles acordes. Pero en definitiva, la idea es que nosotros nos vamos a centrar en este tipo de corrientes, que son las más habituales, que son las que generan el mayor dolor de cabeza, quizá, para los gobiernos locales, para los municipios y las comunas, que tienen la responsabilidad directa de gestionar. Son todos aquellos materiales que surgen de los procesos de consumo, de la actividad humana, fundamentalmente del consumo de origen domiciliario, que son desechados y que obviamente necesitan tener un destino de disposición final adecuado, siempre y cuando no existan otras alternativas para utilizarlos como insumo, utilizarlos en otro tipo de procesos. Esta es una definición de las tantas que pueden llegar a encontrarse, que la establece la Ley Provincial de Basura Cero, una ley que es interesante, una ley provincial de Santa Fe, que tiene algunos conceptos interesantes. Obviamente, como la mayoría de las legislaciones, tiene muchos aspectos que han quedado desactualizados, pero me parece que permite una buena aproximación a cuál es el límite o el alcance del problema que nosotros vamos a querer tratar de abordar. Y yo decía, ¿por qué es importante hablar de la gestión de estos tipos de materiales? Y bueno, por una cuestión muy básica, que puede ser hasta evidente. La forma en que gestionamos, en que manipulamos, o sea, qué es lo que hacemos con los materiales residuales que generamos, se encuentra íntimamente vinculado con la calidad de vida de la población y con el estado del ambiente en general. Es casi una obviedad, pero fíjense que el año pasado, la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es una organización muy importante, obviamente, digamos, de mucha relevancia, en el medio de la pandemia, o mejor dicho, en el inicio, digamos, de la pandemia, tuvo que hacer una afirmación muy fuerte de que la gestión de los residuos tiene que ser considerada como un servicio público, urgente y esencial. Sobre esto vamos a volver ahora en un rato, porque me parece que es un tema que tiene bastante actualidad,
más allá de cómo venimos históricamente con el tema de gestión de residuos. Pero entonces existe un vínculo entre el estado del ambiente, entre la calidad de vida de la población y en la forma en que gestionamos los residuos. Y esto se explica porque la forma en que gestionamos los residuos da origen a una serie de impactos. Cuando hablamos de impactos hablamos de cambios, por ejemplo, en el estado del ambiente, que pueden ser positivos o negativos, pero nos vamos a centrar en los impactos claramente negativos, originados por la gestión de los residuos, y vamos a encontrar impactos, como dijimos, en aspectos de la salud pública, de la salud de las personas, pero en los sistemas de salud en general. Vamos a encontrar impactos en las estructuras urbanas. Esto da realmente muchos problemas a los municipios y a las comunas que tienen que afrontar diversidad de situaciones en función de sus características y sus recursos en términos urbanos. Por supuesto, en los procesos económicos, piensen ustedes la importancia que tiene la gestión de residuos en áreas en donde el sector turístico tiene una relevancia predominante para la economía del lugar, por supuesto en cuanto al aprovechamiento de recursos para las industrias. Podemos hablar de impactos en cuanto a la degradación del paisaje, afectación a los ecosistemas, que esto es una problemática ambiental de tremenda importancia, contaminación de recursos del suelo, de los sistemas hídricos, del propio aire, y profundización también de problemáticas ambientales globales como podemos mencionar el caso del cambio climático. Simplemente vamos a hacer mención a algunos de estos impactos como para tomar dimensión de este problema. Obviamente decimos, en los residuos puede haber sustancias que directamente afecten a la salud de la población, ¿sí? Al estar en contacto con materiales que pueden ser tóxicos, que están contaminando, que están presentes en las corrientes de residuos sólidos urbanos, o agentes patógenos que pueden generar un perjuicio a la salud humana, además de promover la proliferación de vectores que pueden transmitir otro tipo de enfermedades. Podemos hablar de roedores, podemos hablar de el propio mosquito transmisor del dengue, la Aedes aegypti, que utiliza en los diferentes materiales residuales también un espacio para su proliferación. Y ni hablar situaciones extremas, digamos, como la quema de basurales, que hoy por hoy sigue siendo una práctica lamentablemente habitual, por más que esté prohibida por las legislaciones, en sitios en donde la gestión no llega. Bueno, la forma de resolver el problema lamentablemente termina yendo por ese lado. Simplemente, bueno, algunas imágenes que dan cuenta de esto. Podemos encontrar microbasurales como los de la imagen de arriba en cualquier esquina seguramente, sobre todo de las ciudades más grandes. Lugares en donde la gestión anda bien, pero por diversas situaciones pueden llegar a derivarse problemas. Por ejemplo, esto fue una esquina del microcentro de Buenos Aires, tras 24 horas de un paro de servicio de recolección. Imagínense, digamos, lo que significa ese tipo de procesos y demás. Y además de los impactos a la salud, podemos mencionar, decíamos, impactos en los ecosistemas. La contaminación propia de los recursos, del suelo, de los cursos de agua, la materia orgánica que en su descomposición reduce la disponibilidad de oxígeno que necesita la vida acuática para crecer. Además de otros problemas de alcance global que se están reportando desde hace algunas décadas, hoy lo mencionaba el decano en la presentación, y estamos viendo, digamos, este tipo de impactos en los sistemas hídricos locales. Hay grupos de trabajo, de investigación de la universidad que están trabajando sobre este tema, sobre la contaminación por plásticos en el sistema del Paraná, pero también tenemos impactos de gran escala, como las grandes islas de plástico que se están formando en los océanos, y que obviamente eso está teniendo
una situación de presión sobre los ecosistemas tremendamente importante. Bueno, y simplemente como para cerrar esta idea de los impactos, también contribuyen a impactos de escala global como el cambio climático, porque los residuos naturalmente se descomponen, producen gases de efecto invernadero y contribuyen a la situación de atrapar el calor que se genera, digamos, por los rayos solares en la propia atmósfera. Este es, si pueden ver ahí en la presentación, una gráfica, uno de los resultados del inventario de gases de efecto invernadero que se hizo en Santa Fe, la famosa huella de carbono, en donde ¿qué nos representa? Que el sector de los residuos, la gestión de los residuos, y particularmente la gestión de residuos sólidos urbanos, es la tercera categoría que más contribuye al cambio climático en la ciudad de Santa Fe. ¿Sí? Obviamente hay un aporte mayoritario del sector del consumo de energías y del transporte, de la movilidad de los ciudadanos, pero los residuos no dejan de tener su participación, ocupando más del 10% de la huella de carbono de la ciudad. Y todo eso vuelve, porque, como decíamos, los impactos en las estructuras urbanas, por ejemplo, para la prevención de riesgos de desastre, pueden llegar a ser calamitosos. ¿Sí? Nosotros estamos en una ciudad, en Santa Fe, en donde dependemos exclusivamente del funcionamiento de los sistemas de desagüe, y esto significa la estructura de los sistemas de desagüe y del funcionamiento de los equipos de bombeo, y cuando los residuos son mal gestionados y terminan obstruyendo estos canales, bueno, ante fenómenos fuertes de lluvias intensas y situaciones cada vez más imprevistas, bueno, los problemas que se derivan son mayores. Y así podríamos hablar específicamente, todo el encuentro sobre diversos impactos y sobre cuestiones, digamos, que nos ponen en esa situación de vulnerabilidad asociado a los residuos, pero un poco la pregunta tenía que ver con cómo podemos hacer para abordar esos impactos y para, de última, convertir esas situaciones de crisis, esas situaciones de absoluta complejidad, en oportunidades que tengan que ver con extender la vida útil de los materiales, con encontrar utilidades nuevas, con el desarrollo de la industria obviamente en términos de desarrollo sostenible, obviamente como lo vamos a mencionar ahora en unos momentos, pero la cuestión es cómo podemos hacer para gestionar ese problema, para administrar la complejidad de ese problema, de manera tal de tratar de salir medianamente airosos de todos estos números. Y la pregunta sería, entonces, ¿cómo es la gestión? ¿Cómo se aborda el problema en Argentina? ¿Sí? Hasta ahora hablamos de impactos, hablamos de definiciones, pero ¿qué es lo que se hace para tratar de abordar ese problema en nuestro país? Y en nuestro país, digo, por extrapolación podemos hacer el mismo razonamiento para Latinoamérica. Básicamente, la gestión de los residuos, si se quiere, en una idea primaria, arranca con un proceso de descarte de materiales, dijimos. ¿Sí? Ahora vamos a ver que no es tan así, pero arranca con la situación del descarte de materiales. Y acá tenemos el primer número que nos llama poderosamente la atención. Cada argentino genera en promedio 1,15 kilos de basura por día. Estamos hablando de 1 tonelada cada 2 segundos, si tenemos en cuenta la población, y lo que significa que desde que llevo hablando y haciendo esta presentación, más o menos estamos haciendo mención a que se generaron entre 350 y 400 toneladas en nuestro país de residuos sólidos urbanos desde que arranqué. Si empezamos a poner un poco la lupa en qué es lo que generamos, vamos a encontrar un altísimo porcentaje de desperdicio de alimentos. Y acá no me estoy refiriendo solamente a residuos orgánicos, estoy diciendo alimentos que todavía están en buen estado, pero que por problemas de gestión, por cuestiones culturales, por diversos motivos terminan en las corrientes de residuos.
Esto es un punto que es abordado desde un montón de disciplinas, pero que sigue siendo una preocupación a nivel país, a nivel continente y a nivel mundial, porque hay muchas personas que padecen de hambre y realmente nos cuesta producir para que termine tanta cantidad de alimentos en las corrientes de residuos. Y sumado a eso, un bajo nivel de clasificación en origen, es decir, la gente en general no separa los residuos. Ya vamos a ver en breve cuál es la importancia de esto, si es simplemente una cuestión de pintarnos la cara un poco más verde, o si tiene algún sentido, o va a tener algún beneficio en el sistema global. Pero bueno, la cuestión es que arrancamos con ese 1,15 kilos de residuos por día. Existen sistemas provistos en general, cuando hablamos de residuos sólidos urbanos, por los municipios y las comunas. La legislación prevé que son los municipios y las comunas los que tienen que garantizar esta recolección, y a veces vamos a encontrar servicios municipales, y a veces vamos a encontrar servicios concesionados. En algunas situaciones puede haber servicios mixtos, pero la radiografía en general nos da cuenta de que el equipamiento es escaso, las rutas no se diseñan de manera eficiente, o sea, hay problemas logísticos para llegar con la recolección a todos los puntos en función de las necesidades, y además hay una cuestión de falta de equipamiento y de seguridad y de capacitación para los trabajadores, para el sector que presta el servicio, que se volvió especialmente notorio a partir de la situación de la pandemia, ¿sí? O sea, hay una necesidad de reforzar en cuanto a condiciones laborales del sector que hace a la calidad del servicio en sí. Pero bueno, la cuestión es, generamos el residuo, hay un servicio de recolección, hay un sistema de recolección, y el tercer eslabón vendría a ser el reciclaje, ¿sí? Que es sobre lo que nos vamos a detener especialmente en esta, pero fundamentalmente en las capacitaciones que siguen. Este sector del reciclaje tiene números realmente no muy alentadores, yo diría para nada alentadores, en la foto en cómo estamos. Las estadísticas varían, si hablamos de todos los residuos sólidos urbanos juntos, si hablamos de un tipo de corriente en particular, si hablamos de una ciudad en particular. En general, en Argentina, más del 90% de los residuos que se generan van directo a la disposición final. O sea, menos del 10% de los residuos se reciclan. Eso significa que estamos desaprovechando recursos por problemas de gestión, como decíamos antes, y obviamente esto tiene un montón de explicaciones y de situaciones, o sea, no es que simplemente no se quiere reciclar, ¿sí? Hay problemas que abordar, que lo tiene que abordar la industria, que lo tiene que abordar el Estado en todos sus niveles, y por supuesto un mayor compromiso de la ciudadanía. Pero en general podemos hablar de falta de tecnología, ¿sí? Las plantas de clasificación son pocas, en las localidades, las distintas localidades o en consorcios entre distintas localidades tienen poco acceso a las tecnologías para la clasificación. Las industrias suelen estar concentradas en determinados puntos del país. Imagínense que los residuos son muy voluminosos y de poco peso, lo que complica poder trasladar algo que a lo mejor recolectamos y clasificamos en el interior de la provincia de Santa Fe, llevarlo hasta una industria que lo procese en el área metropolitana de Buenos Aires. O sea, tenemos esas situaciones de tecnología, de concentración de industrias, y también tenemos situaciones muy graves que creo que es una de las grandes deudas que tenemos en nuestro continente, que es la altísima proporción de recicladores en la informalidad, ¿sí? Los recicladores urbanos, que son aquellas personas generalmente que buscan la figura de la cooperativa para poder trabajar y para poder realmente ser un eslabón clave en la cadena del reciclaje, aún siguen en un contexto de muchísima vulnerabilidad y de muchísima informalidad. Entonces, este 90% de residuos que generamos cada día
vamos a tener, mejor dicho, del total, menos de un 10% que lo vamos a poder reciclar, y el grueso se va directo a la última etapa, que es la disposición final. Esta disposición final tiene un agravante, para colmo de males, después de todas las cosas todas las pálidas que fui tirando, tiene un agravante, que es que todavía tenemos un tercio de la población del país con sistemas de disposición final inadecuados. Es decir, un tercio del país todavía no tiene acceso a un relleno sanitario, hace uso de vertederos medianamente controlados, pero en general basurales a cielo abierto, y ustedes lo pueden verificar cuando circulan por las rutas de nuestro país, y a la entrada de la mayoría de los pueblos, van a ver unos kilómetros antes la triste imagen de los basurales a cielo abierto, que todavía es un problema que no hemos podido gestionar. Se han avanzado, en los últimos años se ha tratado de poner un foco en este punto, pero todavía el número de localidades que cuentan con basurales a cielo abierto es abismal. La pregunta sería, estos datos son algunos más actuales que otros, algunos datan ya de 2 o 3 años, ¿sí? Pero la pregunta sería si en toda esta situación de la pandemia, que nos enfrentó, digamos, la crisis sanitaria mundial del COVID-19, logramos aprender algo respecto a alguno de todos estos temas, ¿sí? Si nosotros decíamos, y de hecho yo participé de algunas instancias, de algunas capacitaciones en materia de gestión de residuos, al comienzo de la pandemia, y se decía esta frase que la pandemia de alguna manera nos interpela, nos pone en esa situación de tener que repensar cómo nos relacionamos entre nosotros, nuestros hábitos cotidianos, la forma en que trabajamos, esta idea, o sea, hace 2 años no hubiésemos hecho una charla o una capacitación por Zoom, lo hubiésemos hecho en el salón de actos, con otro formato, pero fundamentalmente una de las cosas, digamos, que necesitamos adecuar tiene que ver con las prácticas de higiene. Las expectativas tenían que ver con que un poco ese llamado a modificar un montón de prácticas y ese estar un poco más en la casa, cambiar rutinas, iba a hacer que cambiemos la relación que tenemos con los residuos y que algunos aspectos de la gestión puedan mejorar. Me gustaría preguntarles, de última, vayan poniendo en el chat, si ustedes piensan que a partir de la pandemia estas tendencias que mencionaba se mejoraron, o se empeoraron, o siguieron igual. Si se animan, se los agradezco, para ir sabiendo la opinión de cada uno, pero ya les voy anticipando la respuesta. Les voy anticipando que lamentablemente estas expectativas, estas ideas que se tenían en relación a la oportunidad que nos planteaba la pandemia, justamente a raíz también del llamado que hacíamos al principio en la primera diapositiva, en donde indicábamos que la propia Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente le decía a los gobiernos, esto tiene que ser un servicio público urgente y esencial, ¿sí? Nos encontramos con una situación de los servicios de recolección parcialmente suspendidos. Claro, imagínense la necesidad de implementar protocolos en donde no había. Decíamos directamente, no se cumplían determinados parámetros de seguridad y hubo que necesariamente implementar protocolos específicos. Por supuesto también una gran cantidad del personal que se encontraba como grupo de riesgo, con lo cual se resintió el servicio de recolección, se resintió el funcionamiento de las plantas de clasificación, y esto también impactó en la industria, ¿sí? Las industrias también tuvieron que elaborar sus protocolos, aunque creo que no de la misma manera que en el sector público. Se han disminuido los porcentajes de reciclaje, han aparecido materiales descartables que en principio veníamos tratando de instalar la idea de un uso más racional
de lo descartable, y hoy por hoy vemos en todos lados que aparecen mascarillas, que aparecen guantes, que no catalogan como residuos de origen patológico, ¿no es cierto?, porque son los que utilizamos en nuestro día a día y que naturalmente terminan afectando, agravando estas consecuencias en el ecosistema. Y esto, para colmo de males, tuvo un impacto peor en los sectores informales. Aquellas cooperativas que trabajaban específicamente de poder realizar la clasificación de residuos, el acondicionamiento y la venta para el reciclaje, fueron los primeros afectados de toda esta cuestión en términos socioeconómicos, por supuesto. Entonces, bueno, ahí estoy viendo en el chat algunas preguntas. En algunos casos, bueno, no han mejorado, empeoraron las tendencias. Algunos dicen que algo pudo haber mejorado. Puede ser que en algunos casos, algunos indicadores, en algunos casos puntuales y en algunas ciudades puntuales, hayan mejorado, pero en términos globales la situación fue claramente empeorando. Entonces, vale la pena preguntarse un poco de dónde venimos, ¿sí? Y qué pasa algunos pasos atrás de esta idea de la cadena de la gestión de residuos, ¿sí? Y acá se conecta con otras discusiones, con otros conceptos que también me parece importante traerlos a colación, porque de esto se habla realmente mucho, y hay que tener medianamente un concepto general de hacia dónde se están planteando este tipo de discusiones. La cuestión es que cuando nosotros descartamos los materiales que componen los residuos sólidos urbanos, decimos hay un proceso de consumo, ¿sí? Y si nos remontamos para atrás, lo que nosotros encontramos es un modelo de desarrollo económico-productivo que se sigue basando, esto está obviamente en observación y en crítica y en replanteo, pero el modelo de desarrollo se sigue basando en una lógica marcadamente lineal, en donde hay una extracción de recursos naturales que son transformados en materias primas, distribuidos a otras industrias que elaboran productos o servicios. Esos productos o servicios son distribuidos para que los ciudadanos y las organizaciones realizamos el consumo, y luego del consumo hay procesos de descarte, ¿sí? Acá es donde nosotros veíamos que iniciaba esta cadena de gestión de residuos, ¿sí? Que continuaba, si se quiere, hacia la derecha, y en donde había el esfuerzo del reciclaje que tenía que ver con volver a tratar de meter materiales acá adentro, en este eslabón. O sea, cuando tratamos de reciclar es tratar de meter nuevamente algunos materiales adentro de este eslabón de la producción. El punto de todo esto, ¿sí? Y acá los y las estudiantes de ingeniería fundamentalmente van a entender concretamente de que no estamos en una condición de equilibrio, porque hoy por hoy este planteo nos lleva a decir lo siguiente: hay recursos naturales finitos en un planeta finito. Si la población aumenta y cada vez consumimos peor, y por esos procesos de consumo que cada vez consumimos peor generamos mayor cantidad de residuos, obviamente el planeta no va a tener capacidad de regenerar los recursos que extraemos para los procesos, digamos, productivos, ni tampoco va a tener posibilidad o capacidad de asimilar los desechos generados. De esto hay indicadores, hay trabajos, hay todos los años, digamos, Naciones Unidas también plantea esto de la fecha, a veces se llama de la fecha de sobregiro, que cada vez antes, en el año calendario, estamos llegando a un punto en donde decimos, bueno, consumimos los recursos que
el planeta tiene capacidad de regenerar en un año, ¿sí? De generar en un año, y la capacidad de asimilación de residuos. Entonces, todo esto nos lleva, ¿por qué lo planteo? Digamos, justamente por lo que decía, que el vínculo pasa, si se quiere, digamos, por este pequeño eslabón que somos nosotros, ¿sí? Que somos los consumidores y los que participamos en ese proceso de descarte. ¿Cómo logramos articular un desarrollo que sea sostenible? ¿Sí? Y en esto también, o sea, podemos hablar largo y tendido, ¿sí? Pero hoy por hoy no podemos pretender aspirar a ningún tipo de desarrollo que no se enmarque en la sostenibilidad, es decir, en la dimensión que tenga en cuenta lo económico, con lo social y con lo ambiental. Hace algunos años atrás, los países han firmado un acuerdo, uno de los tantos acuerdos, que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en donde se plantean estos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y particularmente dentro de esos 17 objetivos, algunos hablan, no en forma específica, digamos, como un objetivo, pero sí la gestión de residuos está metida en varios aspectos, en varias metas de cada uno de esos objetivos. Con lo cual vemos que hay una integración, digamos, de esos conceptos, de esas estrategias. Un tema que también se encuentra por ahí vinculado, que es un poco controversial, más allá de que en las últimas décadas y en los últimos años, sobre todo, ha tenido mayor cantidad de adhesiones, sobre todo el sector público. Hoy por hoy el sector público lo está adoptando mucho como un nuevo marco, como un nuevo paradigma, es esta idea de la economía circular, ¿sí? Hay muchísimas definiciones, vamos a encontrar aplicaciones a distintas escalas de esta lógica de la economía circular, pero simplemente lo menciono a modo de no pasarlo por alto, de que la idea es tratar de generar un cambio de mentalidad en esta forma de producir, ¿sí? de cómo pensamos los procesos productivos, y en donde esta idea que decíamos recién, que era una cadena lineal de extracción de materias primas, de la producción y la manufactura de determinados productos y servicios, de la posibilidad de los procesos de consumo y del uso de productos, ¿cómo podemos transformarlo en lógicas que asemejen mucho más los procesos naturales? ¿Sí? Los procesos naturales son casi por definición circulares, en donde se trata de hacer la propia naturaleza, el propio ambiente, trata de hacer un uso eficiente de la materia y de la energía, y un poco la economía circular nos plantea un poco ese objetivo, es decir, si yo soy un usuario, vamos a dos ejemplos muy concretos, ¿sí? No es el objeto, pero si yo soy el usuario y me compro un teléfono celular, bueno, el enfoque de la economía circular implicaría que yo tenga la posibilidad de que, en vez de que se me desactualice y tener un ladrillo caro, yo pueda tener acceso a un servicio para el mantenimiento, para la reparación, para la actualización, que me evite generar un material residual, que genere otro tipo de puestos de trabajo, quizá más calificados, empleos verdes, etc. O que brinde la posibilidad de que, si yo no puedo hacer un uso de la actualización de ese teléfono, si yo no puedo redistribuirlo y que otra persona u otra organización lo utilice, que por lo menos sea fácilmente reciclable, que por lo menos pueda haber una industria que pueda hacer uso de las distintas partes que lo constituyen. Porque esto es lo otro que nos está pasando, ¿sí? Muchas veces no se piensa el diseño, y acá yo sé que hay varios estudiantes de diseño industrial, este es un tema específicamente, digamos, para esa disciplina, no se piensa el diseño justamente para que los productos sean actualizables, para que sean mejorables, para que minimicen
la cantidad de recursos, de residuos que se generan, perdón, y demás. Entonces la idea de la economía circular es obviamente un campo súper amplio, en donde vamos a poder desarrollar, ya digo, políticas a microescala, en una empresa, a escala intermedia, en un parque industrial, por decir algo, un conjunto de empresas encadenadas que tienen una lógica de economía circular, de minimización de residuos y maximización de la eficiencia energética, por ejemplo, incluso a macroescala en lo que son las políticas públicas. ¿Sí? Bien, todo esto a cuenta de introducir algunos conceptos de lo que llamamos gestión integral de residuos. Gestión integral de residuos sólidos urbanos específicamente, que es la que dijimos que en la que nos vamos a centrar. Y bien, este es un concepto que tiene varias décadas más de la idea de la economía circular, incluso, digamos, tiene el suficiente término en el concepto en comparación con la idea que actualmente tenemos de desarrollo sostenible, pero ha ido evolucionando, ¿sí? Y se ha ido integrando en estos marcos, digamos, si se quiere, conceptuales, que hay a nivel internacional, y hoy por hoy, cuando hablamos de gestión integral de residuos sólidos urbanos, que es lo que nos ocupa, ahora vamos de lleno, digamos, a algunas de las cosas que ya mencionamos al principio, pero profundizando un poco más. Cuando hablamos de gestión integral de residuos y de residuos sólidos urbanos, estamos hablando, como el nombre lo dice, de un enfoque integrado a nivel urbano, ¿sí? Es decir, donde tratamos de pensar todos los aspectos que están involucrados desde la generación de un material residual hasta la disposición final. Tiene algunos objetivos de mínima, ¿sí? Si nosotros hablamos de gestión integral de residuos, bueno, mínimamente tenemos que estar hablando de tratar de tener estrategias para reducir la generación de residuos en origen, promover algunas políticas de separación, ¿sí? Para facilitar las estrategias hacia adelante, tratar de llegar con una cobertura de recolección, es decir, que alguien lo junte a ese residuo que se generó. El eslabón de la recolección sigue siendo absolutamente importante. Maximizar la posibilidad de reutilización y reciclaje ambientalmente adecuado, es decir, cómo podemos hacer para que aquellas corrientes que se transformaron en residuos se puedan transformar en nuevos insumos, se pueda recuperar la energía, o sea, estrategias, estoy hablando de objetivos generales, ¿no? Y tenemos que elaborar estrategias para cada uno de esos casos. Y finalmente, en última instancia, promover el depósito seguro y permanente de la fracción que no sirve, ¿sí? Lo que no sirve tiene que ir a un lugar seguro, en este caso un relleno sanitario. ¿Cuál es la forma que tiene que tener un plan de gestión de residuos? Bueno, hay muchas, ¿sí? Y va a depender de las características de la organización, si estamos hablando de una ciudad, si estamos hablando de una comuna pequeña, si estamos hablando de una empresa, si estamos hablando de lo que sea. La forma de la gestión integral va a ir cambiando, pero hay algunos enfoques, este me pareció que era interesante porque un poco tenía en cuenta todos los aspectos que mencionábamos hace un tiempo, que este plantea, digamos, una gestión bastante circular, ¿no? Donde hay un proceso de consumo, ¿sí? Se genera un residuo, pero el que lo genera trata de separarlo en origen. Hay una recolección, hay un servicio de recolección que pasa y que busca las distintas corrientes, y que las busca con una planificación y una logística pensada para reducir costos, reducir impactos y demás, pero además para que cada corriente vaya donde tiene que ir. Es decir, si tenemos materiales que separamos como reciclables o secos, ¿sí? Que puede ir a una planta de clasificación, que esa planta de clasificación acondicione esas corrientes y que permita abastecer a las industrias del reciclaje,
que transforman esos materiales en nuevos productos que son comercializados y vuelven hacia nosotros. ¿Sí? Eso es el circuito más tradicional de las corrientes reciclables, ¿sí? También, como un paso más complejo, pero esto ya estamos en otro nivel, digamos, los servicios de recolección pueden recolectar la fracción orgánica para ir a un tratamiento, ¿sí? Un tratamiento por compostaje, para producir enmiendas, por biodigestión, para producir energía. O sea, hay distintas alternativas también para la fracción orgánica para evitar que eso vaya directamente a la disposición final, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Bueno, eso va a depender de la organización del plan, de los recursos, de la formación, etcétera, etcétera. Y va a haber una mínima corriente, si hacemos las cosas bien, que va a ir a este sitio de disposición final, que como dijimos, tiene que ser seguro. No puede ser un basural sin controlar, sin tener estrategia de monitoreo por todos los riesgos que mencionábamos previamente. Bien. Hasta acá dijimos gestión integral de residuos, un enfoque integrado. El enfoque integrado tiene que pensarse en todos los puntos de la cadena. Conviene que hagamos el esfuerzo, o sea, necesitamos hacer el esfuerzo para que esto, más que una cadena lineal, sea lo más circular posible, ¿sí? Porque la industria, ya lo veremos en las otras capacitaciones, la industria hoy necesita de materias primas, tenemos capacidad para abastecer a las industrias, y también es una potencialidad para desarrollar nuevas industrias y nuevos procesos, pero necesitamos tener una gestión previa. O sea, los materiales con los que vamos a abastecer a la industria y a los distintos productos que se puedan llegar a elaborar necesitan determinados criterios de calidad. Entonces, todo lo que hagamos en las etapas previas va a tener su impacto y en gran escala. La pregunta sería si cada una de estas etapas o de estos objetivos, de estos 4 objetivos, dan lo mismo. Por supuesto que dijimos, si es integral, hay que tratar de implementar la cadena completa, ¿sí? No sirve que nosotros solamente tengamos un relleno sanitario, porque no estamos hablando de una gestión integral, ¿sí? Estamos hablando de una disposición final segura. Pero si ponemos un poquito más la lupa, lo que nos vamos a encontrar de que en cada una de estas etapas hay algunas que conviene priorizar. Y no es una cuestión caprichosa el por qué priorizar estas etapas. Cada una de estas etapas se encuentra vinculada con un concepto de eficiencia. ¿Sí? El orden de estas etapas se encuentra vinculado con un concepto de eficiencia y de reducir el problema. Esta es una adaptación, una de las primeras entidades que plantea esta jerarquía de las etapas de gestión de residuos es la EPA, la organización, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. La Unión Europea hace bastante tiempo que lo incorpora en sus directivas a esta idea, y en general estaba realmente, internacionalmente hablando, muy difundida, porque es muy lógica. Fíjense que, ¿cuál es la mejor manera de atacar el problema de los residuos? Es evidente que la mejor estrategia que podemos desarrollar para evitar el problema de los residuos es la prevención. Tenemos que tratar de evitar generar una corriente de materiales residuales que se pueda evitar. Y eso es todo un ejercicio, ¿no? O sea, desde las políticas públicas, desde la propia industria, ¿cómo podemos hacer para evitar generar un residuo que es innecesario? Si estamos evitando que ese residuo se genere, obviamente después no lo vamos a tener que recolectar, no lo vamos a tener que reciclar, no lo vamos a tener que disponer finalmente. O sea, el problema se eliminó en el primer eslabón. Siguiendo
si no podemos evitarlo, vamos a tratar de reducirlo, a tener alguna estrategia de minimización, como decíamos en la diapositiva anterior, cómo vamos a hacer para reducir el tamaño del problema, por lo menos. En caso de que no lo podamos reducir, ¿cómo podemos darle una nueva vida útil al producto en sí? Es decir, ¿podemos actualizarlo? El caso del teléfono, ¿podemos repararlo? ¿Qué sé yo? Tenemos un mueble antiguo, digamos, en malas condiciones. ¿Lo podemos reparar o ya es un residuo? Hay otra persona, hay otra organización que lo puede llegar a necesitar. O sea, todo eso estamos hablando de estrategias en la reutilización, ¿sí? O reuso, o sea, obviamente estoy tratando de condensar algunas ideas. Y el reciclaje en sí, como proceso, que ahí aparece en el medio, ¿sí? Pero no deja de ser muy importante, esencialmente importante, y por eso en este proyecto de extensión nosotros vamos a hacer especial hincapié en el reciclaje. Necesitamos desarrollar procesos que permitan que de un material residual podamos obtener materias primas y podamos elaborar nuevos productos. Este reciclaje tiene un aspecto esencial en cuanto a innovación. Ustedes piensen que, bueno, decíamos un poco la situación en la que estamos hoy por hoy en nuestro país y en Latinoamérica, es que hay dificultad para acceder a la tecnología, hay necesidad de desarrollar industrias en relación a todo este tema. Bueno, todos los esfuerzos que podamos realizar desde la innovación para desarrollar el reciclaje van a estar orientados a eso y a poder hacer un aprovechamiento integral de aquellas materias, de aquellos materiales que todavía tienen un valor. Pero bueno, tenemos que generar ese valor, tenemos que ver de qué manera podemos optimizarlo. Finalmente, en la última etapa de la cadena, la disposición final, ¿sí? Y la peor de todas las opciones, como dijimos, es ni siquiera ponerlo en un lugar seguro, que sería tirarlo directamente a un basural a cielo abierto. Entonces, la idea de tener esta pirámide invertida es como que nos ordena las prioridades. Esto no quiere decir que hay que hacer solamente concientización y seguir teniendo el basural, no. Decimos, la gestión tiene que ser integral, pero hay que tener esto como una hoja de ruta y no dejar de mirarlo, porque el grueso del problema se va a ir achicando siempre que trabajemos en etapas previas. Nosotros no podemos hacer lo contrario, que es lo que hoy está pasando en Argentina, que es todo va a disposición final, y vemos qué podemos sacar. Ese es el punto, ese es el concepto a lo que yo quiero ir. Y esa es la responsabilidad también que tenemos quienes formamos parte de las universidades, de los institutos de investigación, de los profesionales, que tenemos una responsabilidad en nuestras disciplinas de tratar de contribuir a mejorar estas condiciones, porque, como vimos, los impactos no se están haciendo esperar, ¿sí? Ya lo estamos viendo. Si no los vemos es porque no estamos bajando demasiado la mirada. Como esto es muy complejo de presentar en una primera conversación, hay una forma un poco más resumida, que yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los que están acá en esta charla la deben haber escuchado nombrar, pero y que hace referencia un poco a esta misma idea, que es esta filosofía de las 3R, ¿sí? O las 3R de la ecología. Esto va de la mano, tiene que ver con esta priorización. ¿Qué nos dice las 3R de la ecología? Van a encontrar las 4R, las 5R, todos hacen básicamente referencia a la misma idea. Primero, reducir. Tenemos que reducir el consumo de productos y de energía que no sean necesarios. Es una cuestión de impacto ambiental, es una cuestión de costos, es una cuestión de calidad de vida, demás. Lo que no se pueda reducir hay que reutilizarlo, es decir, darle una nueva vida útil a un producto, a lo que sea, digamos, hay que tratar de generar políticas para reutilizarlo. Y en último lugar, lo que podamos, ¿sí? Hay que tratar de maximizar esta fracción, que es reciclarla, es decir, recuperar los materiales que constituyen esas corrientes que hoy son desechos. Como para
como para ir cerrando un poco la idea, lo que les quiero plantear es cuánto podemos reducir, reutilizar y reciclar, esas 3 R's en un año. Esto es un ejercicio muy sencillo, es muy gráfico y muy general, pero trata de responder un poco a esa pregunta que hacía al principio, ¿sí? ¿Es lo mismo la basura que los residuos, que los recursos? Bueno, acá está la respuesta, clarita y contundente. Y lo hacemos desde casa. Separada no es basura. Si nosotros gestionamos esta bolsita con todo junto, ese 1,15 kilos que generamos todos los días, que son 416 kilos más o menos por persona por año, lo tenemos todo junto en una bolsa, ahí están todos los impactos que mencionábamos al principio. Es difícil de recolectar, no lo podemos reciclar, no lo podemos tratar, genera contaminación, genera olores, degrada el paisaje, todos los impactos que mencionamos y los que no llegamos a mencionar están asociados a esta situación puntual. ¿Cómo podemos facilitar enormemente la tarea? Bueno, entendiendo que las corrientes residuales que generamos, bueno, tienen una composición. Y si tenemos una estrategia de gestión, ahí ya empezamos a dejar de ver un gran problema que es la basura para empezar a ver la mitad de lo que generamos son residuos orgánicos, eso se podría compostar en mi casa, en un centro de compostaje comunitario, se podría procesar en un biodigestor, ¿sí? Hay estrategias para valorizar los residuos orgánicos. Tenemos un alto porcentaje de vidrios que se pueden reciclar tranquilamente, de latas, de materiales metálicos, papeles, cartones, y tenemos un porcentaje de más o menos el 15%, 14%, varía en cuanto a cada localidad y estación del año, obviamente, porque entre paréntesis en verano consumimos más bebidas que en invierno quizás, entonces hay un componente estacional, pero en general en el año generamos un 15% de residuos plásticos que tienen el problema de necesitar gestionarse, no tanto por su peso, porque es el 15% el peso del total, sino en su volumen. Son residuos muy voluminosos que generan muchos problemas, como ya mencionamos, y bueno, necesitan, obviamente, estrategia. Entonces, fíjense que de estos 416 kilos, estamos hablando de que solamente por cuestiones de tecnología disponible en el país, por cómo estamos, hoy por hoy estaríamos diciendo que 47 de esos 416 kilos tendrían que ir a disposición final. Entonces, díganme si no es un negocio realmente para las administraciones municipales, en vez de tener que enterrar 416 kilos con todas las precauciones, bueno, tratar de enterrar un 10% y tener estrategias para los demás. Obviamente son valores promedios, son valores generales, lo que quiero representar es lo que podemos trabajar con estrategias de clasificación en origen, y todo lo que viene después, ¿no? Porque obviamente tiene que haber un circuito de recolección, tiene que haber una industria que lo demande, o sea, tenemos que poner en marcha todos esos engranajes. Finalmente, o casi para terminar, yo me quedo con esta idea de que el llamado tiene que ser actuar localmente, pero pensando en las implicancias globales de nuestras acciones. Porque muchas veces parece que yo separando los residuos, o tratando de tener una actitud de colaborar con el ambiente, bueno, no estoy teniendo un gran impacto, y eso es así en tanto y en cuanto no logremos contagiar. Pero no hay mejor manera de contagiar que haciendo, que cambiando hábitos, que comunicando, entendiendo que nuestras acciones, como lo plantea ahí la imagen, o sea, cada acción nuestra tiene impactos. Serán mediatos o inmediatos, serán locales o globales, pero cada acción tiene un impacto. Entonces tenemos que cambiar de hábitos. Fíjense algunas de las imágenes, y esto quiero hacer una aclaración, el planteo, digamos, que estoy realizando no es en contra de los materiales, por ejemplo, los plásticos en sí, sino en contra del
del uso irracional que tenemos, de los materiales descartables sobre todo, porque hay materiales descartables que incluso tienen valor, pero necesita digamos, todo el sistema de ser dotado de racionalidad. O sea, estos son fotos reales de que hay empresas que se dedican a pelar una mandarina para vender asada. O sea, realmente, digo, ha llegado a un punto que se requiere un esfuerzo mucho mayor en aspectos de educación ambiental, de pensar a la hora de consumir, digamos, y de, obviamente, qué hacemos, cómo gestionamos esos residuos que generamos en nuestros lugares de trabajo, en nuestras casas, en nuestros ámbitos puntuales, ¿sí? Pero la consigna es esa, es cambiar de hábitos, actuar localmente, pensando globalmente, esa sería un poco la idea. Y acá viene un poco la cuestión de este proyecto de extensión. Ya la idea es cerrar con esto. Este es un proyecto en donde vamos a trabajar con el reciclaje de residuos plásticos, en donde la idea es, en primer lugar, trabajar con este componente de concientización, ¿sí? De aprender a separar, de aprender a cómo gestionar este tipo de materiales para reducir los impactos, y de ver y diseñar nuevos procesos para poder mejorar la posibilidad de reutilización y de reciclado. Cierro con dos consignas que a esta altura parecen súper evidentes, ¿sí? Pero que me parece que son importantes. La clave es la educación ambiental para vivir en comunidad. Es pensar desde esa lógica de desarrollo sostenible que nosotros hoy estamos acá, que hoy somos los usuarios y los que disfrutan del ambiente, de las ciudades, pero nosotros desde la lógica del desarrollo sostenible tenemos que pensar también en las necesidades de las generaciones futuras. Y para eso es importante el rol que desempeñamos nosotros, como usuarios, como consumidores, y también como profesionales o futuros profesionales, y por eso un poco la idea de comprometernos con este tipo de proyectos de extensión. Y hay un concepto que a mí me parece muy importante, sobre todo, o sea, yo lo resalto siempre porque soy ingeniero químico, vengo de la rama de las tecnologías, ¿sí? Y todo lo que estoy diciendo parece que viene como en disonancia de mi formación. Pero entiéndase que esto no es una crítica a la tecnología, todo lo contrario, ¿sí? La tecnología siempre contribuye, y la innovación, digamos, es fundamental. Como dijimos, necesitamos desarrollar procesos innovadores, pero es muy difícil que se generen óptimos resultados si la materia prima con la que vamos a trabajar es de mala calidad y en mucha cantidad. Entonces, necesitamos trabajar sobre ese aspecto de conjugar la cuestión del comportamiento, ¿sí? De la cuestión de la educación ambiental, con las posibilidades del desarrollo de tecnología y de innovación, por supuesto. Este proyecto, finalmente, obviamente la invitación es que todos puedan participar, colaborar con esta idea de promover conciencia, ¿sí? Y trabajar en el diseño de estrategias de reciclaje, para lo cual, como ya han mencionado y está en la difusión, la idea es una serie de 5 capacitaciones iniciales. Esta es la primera de ellas, donde bueno, traté de hacer un planteo general de todos estos problemas, más que nada planteando interrogantes, ¿sí? Sobre los cuales obviamente la idea es trabajar en el proyecto. Y después una serie de capacitaciones en donde vamos a ir profundizando algunos aspectos más específicos sobre la cuestión de la gestión de los residuos plásticos y las oportunidades para trabajar en todos estos aspectos. Así que bueno, de mi parte, la invitación a que se puedan sumar, a que puedan colaborar, y la verdad, de nuevo, bueno, además del agradecimiento por el espacio y por los minutos de atención, que me excedí un poquito, bueno, el agradecimiento por el interés en participar. Bueno, Ignacio, muchas gracias, muy clara la presentación. Yo quisiera, digamos, que en estos minutos
podrían, digamos, hacer alguna consulta. Yo me imagino que seguro hay consultas, preguntas. Veo varias en el chat, perdón, A ver. lo logré abrir, pero Ajá, después sí, en la presentación no me había salido. Sí. con respecto a la presentación, sí, no hay problema, después las podemos pasar, digamos, a los inscriptos, no hay ningún problema, se puede pasar por mail, eso cuenten con ello. Las pilas. Acá te Euge, sí. toda la grabación de todas las charlas que se están dando en el marco del ciclo van a estar grabadas y se pueden consultar en el canal de YouTube de la FIC. Yo ahora dejo el enlace por las dudas. Ah, perfecto. Buenísimo. Bueno, sí, ahí justo... ¿Querés ¿Cómo? alguna? ¿Cómo? Te voy diciendo alguna de las preguntas. Esto es para Valeria. Este proyecto de extensión, digamos, tiene generalmente estudiantes voluntarios de las distintas facultades de la UNL, pero obviamente que ahí Ignacio dejó su mail, podés escribirnos para ver si se puede colaborar de alguna manera en el proyecto. Después alguien preguntó sobre las pilas, Ignacio, o todo un tema las pilas. Sí, las pilas es realmente toda una situación porque no hay, a mi entender, no hay mucho consenso respecto a ese tema. Hay como algunas estrategias puntuales para lo que son las pilas botón, del resto de las pilas. Yo particularmente pienso, y esto es una apreciación personal, de que vamos evolucionando a que dentro de algunos años no dejen de ser un gran problema, como si lo eran por ahí hace algunos años atrás. Bueno, hay cada vez más sistemas integrados que se manejan con el propio celular, digamos, y las baterías, sería el inconveniente que surgiría ahí, digamos, pero en definitiva, la gestión, digamos, de las pilas, en algunos lados se gestionan directamente con los residuos sólidos urbanos. Hay muy pocas experiencias de escala, que por lo menos que yo conozca, en donde se esté haciendo un tratamiento y un reciclaje adecuado de las pilas, así que es un aspecto a abordar. Como digo, mi impresión es que de acá a un par de años ese problema va a ir decayendo porque cada vez vamos a necesitar menos aparatos que utilicen este tipo de pilas, digamos. Bien, Ana pregunta si existen puntos de recolección clasificados, por ejemplo, vidrio, plástico, en Santa Fe. En Santa Fe ahora han habilitado algunas campanas en 2 o 3 puntos de la ciudad, pero con la idea de la separación de secos y húmedos tradicional. Que además, bueno, estuvo el problema de que, justo lo que yo comentaba, o sea, así como pasó acá en Santa Fe, ha pasado en muchos otros lugares, pero se tomó la decisión directamente en un gran porcentaje de la pandemia de dejar de reciclar, y esto ha tenido impacto realmente tremendo. Hoy por hoy los vecinos no saben si la separación sigue, si no sigue. Entonces, bueno, es un punto que hay que trabajar y mejorar. Por esto que yo decía, digamos, al principio, o sea, la gestión de residuos es un servicio público urgente y esencial, y está relacionado también con los aspectos de la pandemia o de otro tipo de enfermedades que van a venir a futuro. No estamos exentos de ese problema. Entonces, bueno, no puede ser la solución ir para atrás con esos aspectos. Pero bueno, que yo sepa, lugares así fijos, digamos, de recolección, no, de residuos clasificados así por corrientes no hay.
¿sí? En secos y en húmedos y en algunos lugares. Uy. Ahí está. Ahí voy. Espérame un momentito. Con respecto a esto que plantean, nosotros a lo mejor desde el proyecto vamos a intentar hacer algún tipo de punto verde en la facultad, por ejemplo, para plástico, que es con lo que vamos a trabajar, pero plásticos. Alguien pregunta también si se recicla aceite comestible usado. Si se puede reciclar, sí. Sí, Si hay algún o sea, lugar, si hay algún lugar en Santa Fe, Ignacio. No, que yo sepa, no lo sé. Sé que hay empresas que recolectan el aceite vegetal usado, que pasan por los circuitos de locales gastronómicos y demás, y que bueno, eso del emprendimiento, digamos, después en general hay una posibilidad de transformarlo en un insumo para la producción de biodiesel. Hay plantas bastante importantes, sobre todo en la zona sur cercana a Rosario, pero no conozco que haya un punto, digamos, en donde llevamos. Bien. Acá alguien pregunta si hay actualmente proyectos de aprovechamiento de residuos plásticos derivados de envases vacíos de agroquímicos. Nosotros vamos a intentar usarlos, pero hay que condicionarlos, digamos. No se puede usar así porque sí. De eso va a hablar un poco en su presentación Mirta Sañer. Contesto yo, Ignacio. Sí, igual le iba a decir exactamente. Después, ¿qué iniciativa tomarías para lograr que se gestionen residuos en aquellas localidades que aún lo hacen con vertederos a cielo abierto? ¿Por dónde empezar? Mirá, lo que yo creo, digamos, y lo que sinceramente lo digo, digamos, no porque esté que en el gráfico quede lindo, yo insistiría en la idea de que hay que trabajar como política de Estado el cambio de conciencia, ¿sí? Y trabajar concretamente con estrategias en reducción en origen. Que estas estrategias tienen que trascender las ideas de las gestiones. Muchas veces se ve que, sobre todo en las comunas, en donde los recambios de gestión son cada 2 años, ni siquiera cada 4, muchas veces se ve que al cambiar una gestión se trata de cambiar la estrategia para ponerle un color distinto, para ponerlo... Y hay cuestiones que, a mi entender, tienen que ser como acuerdos que trasciendan a las gestiones, porque estamos hablando de cambios culturales profundos, digamos, que necesitan de un compromiso y de una continuidad. Yo trabajaría específicamente con las instituciones de las localidades chicas. Obviamente trabajaría en lo más que se pueda, digamos, en la conformación de los consorcios, los famosos consorcios regionales, que la idea de los consorcios es tratar de juntar localidades chicas para poder establecer políticas comunes, porque lógicamente hay un problema de escala, ¿sí? No podemos poner un relleno sanitario en cada una de las localidades del país, entonces necesitamos trabajar con una lógica regional. Bueno, pero hay que motorizar esos consorcios, ¿sí? No puede ser que haya lugares de la provincia, digamos, del país que todavía no estén trabajando en ese sentido, dejando a la suerte de las localidades más chicas, que son las que menos recursos tienen, menos disponibilidad presupuestaria tienen para poder afrontar la gestión de los residuos. Entonces hay que hacer un trabajo colaborativo muy importante con las instituciones de adentro, o sea, con los actores, un compromiso fuerte con los actores internos de las localidades, pero también con los socios estratégicos que tenemos alrededor, ¿sí? En general, lo que yo veo, digamos, que en las localidades más chicas, en donde se implementan políticas, digamos, de separación de residuos, el porcentaje de adhesión en general es mayor. Hay como una mayor facilidad para implementar
algunas de estas estrategias en origen, en localidades más chicas que en localidades más grandes. Pero bueno, hay que trabajar sobre esa oportunidad. Bueno, hay 3 preguntas más. Una, digamos, está relacionada con qué hacen las empresas para, si pueden gestionar ellos mismos los residuos o son solo considerados propiedad privada del Estado. Después también preguntan cuál es el porcentaje de reciclado en Santa Fe de residuos sólidos en la ciudad y cuánto se recupera, y qué tipo de plástico se recupera y qué se hace con lo recolectado. Más o menos las preguntas. Bien. Lo de los residuos de las industrias, a ver, depende de cada localidad, en realidad. ¿Sí? La legislación lo que dice es los residuos sólidos urbanos, digamos, los de origen domiciliario, ¿sí? Pero los urbanos en general, la legislación nacional dice es competencia de los municipios y de las comunas de hacer, de establecer cuáles son las líneas de gestión. O sea, los responsables son los municipios y las comunas. Entonces vas a encontrar municipios que tienen estrategias de recolección sin diferenciar, ¿sí? Que una empresa, en general estamos hablando de empresas relativamente chicas, ¿no? Pero una empresa genera los residuos y los recolectan con el mismo sistema, el mismo que le recolecta los residuos a los vecinos, y hay otras, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe tiene una ordenanza de generadores de residuos de manejo especial, en donde la empresa tiene que hacerse cargo de la gestión de los residuos. Es decir, la municipalidad le brinda el servicio de recolección puerta a puerta a los vecinos, pero cada empresa que cumple determinados requisitos tiene que gestionar, obviamente después de mostrar que se gestionó adecuadamente, pero tiene que gestionar sus propios residuos. Y de ahí, digamos, como el marco lo habilita, hay una amplitud de posibilidades. Obviamente, para la empresa, una empresa que sobre todo que es una empresa que tenga un compromiso ambiental, puede, desde el marco de querer certificar, por ejemplo, la ISO 14001, que es la norma internacional que habla sobre sistemas de gestión ambiental, hace mucho hincapié en tratar de reducir. Entonces, la empresa puede desarrollar estrategias para dentro de la organización para tratar de reducir la cantidad de residuos que genera. Esto puede ser clasificación, puede ser convenios, digamos, con determinado, con otras empresas. Todo en el marco de la economía circular. O sea, si una empresa genera muchos residuos plásticos, tranquilamente, digamos, puede establecer el vínculo, digamos, con otra empresa que lo pueda utilizar como una materia prima. La diversidad de casos es muchísima, ¿sí? Y me estoy refiriendo solamente a los residuos sólidos urbanos, ¿sí? Porque nosotros también tenemos una legislación específica de residuos industriales, de residuos peligrosos, que, como dije al principio, tienen sistemas de gestión totalmente distintos, que hay que garantizar trazabilidad. Bueno, el tema envase de agroquímico viene por ese lado, ¿sí? Nosotros no lo deberíamos incluir en esta corriente porque forma parte de otro sistema de gestión. De hecho, hay una ley nacional específica, que es una de las más recientes, para gestión de envases agroquímicos. Perdón que me fui un poco largo. Respecto a la pregunta de Francisco, que decía el porcentaje, actualmente no lo conozco, el porcentaje de reciclado de Santa Fe, ya te digo, porque hubo un par de meses en donde se frenó la recolección diferenciada, y bueno, está este sistema de las campanas en 4 o 5 puntos de la ciudad, en donde los vecinos lo llevan, pero no conozco cifras y estadísticas. Antes se publicaban en un compendio, que era el Santa Fe Cómo Vamos. Yo les puedo pasar el link después. Todas las estadísticas estaban publicadas, era una publicación entre la Municipalidad y la Bolsa de Comercio, pero no sé si lo han hecho por motivo de la pandemia o no sé.
por lo menos no he visto de los últimos 2 años. Y el tipo de plástico que se recupera, lamentablemente esto depende también de los compradores y de la zona en donde estamos. En general, el PET es uno de los más codiciados. O sea, a ver, la posibilidad de recuperar a gran escala este tipo de materiales también está condicionada con que existan empresas que lo compren, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver también con lo que yo decía al principio de las cuestiones logísticas. O sea, si yo, la empresa que me podría comprar los materiales, se encuentra a más de 500, 600, 700 kilómetros de distancia, y lo tengo que llevar en un camión, y yo no tengo prensa para reducir los problemas logísticos, bueno, directamente eso. Entonces, esa cuestión va a ir variando localidad a localidad, ¿sí? Por eso tiene tanto componente local la estrategia de gestión de residuos. Valerio dice, ¿las empresas son consideradas grandes generadores de la ciudad de Santa Fe? Sí, las empresas que cumplen determinados requisitos, sí. Por ejemplo, los gastronómicos y los supermercados, hipermercados, son considerados generadores de residuos de manejo especial, ¿sí? No solo grandes generadores. También aquellos que superan, creo que 1 metro cúbico de residuos en forma diaria. O sea, si superás un determinado volumen o cumplís determinadas características, tenés que tener un sistema especial de gestión, ¿sí? Si tenés una empresa que no cuadra dentro de esas características, bueno, el servicio lo va. Laura, ahí puso el Santa Fe como vamos, gracias. En respuesta a lo de si se vuelven a usar para fabricar, mira, el PET reciclado, se pueden hacer fibras y se pueden hacer, hay muchos autos que tienen los baúles con una alfombra que es de PET reciclado, digamos. No sé si en Argentina hay industrias que lo realicen, pero digamos en otros lugares, en otros países, por ejemplo, el PET se usa para eso. Así que la respuesta es sí, se puede volver a usar para fabricar otros materiales. Nosotros la idea es usar para hacer materiales para viviendas. Bueno, ahí Sebastián dice también para hacer zapatillas, bueno, o sea, ahí entra dentro de la cuestión que mencionaba del desarrollo de las tecnologías, el ingenio, la innovación. Hay mucho material, evidentemente, y mucha demanda para hacer. Ahí Valeria menciona 0,5 metros cúbicos, creo que hace referencia a lo que yo dije de los grandes generadores. La ordenanza de grandes generadores, la original, la 11.917 de la ciudad de Santa Fe, era 0,5 metros cúbicos, pero hace 2 años o 3 años se aumentó a 1 metro cúbico, o sea, se amplió el volumen. Una empresa que ahora genera 0,5 metros cúbicos no debería contratar un servicio especial. Sí, hay mucho para hacer. Sí, ni hablar, hay muchísimo para hacer, para emprender. Pero bueno, el tema es ese, o sea, es entender de dónde venimos, que la situación no es óptima para nada, o sea, yo decía menos del 10%, y me quedo corto, de los residuos de Argentina, si consideramos los globales, ¿sí? Los residuos sólidos urbanos, se recicla, y qué sé yo, ciudades como Buenos Aires andan en el 18 quizás, y que está muy por encima de la media del continente, y bueno, ni hablar que las tasas en la Unión Europea pueden andar en el 45, 46%. Tenemos mucho para crecer desde ese lugar. Y ahí está, me parece, el gran desafío que tenemos. Sí.
Bien, no sé cómo estamos con el tema de las preguntas. Yo estoy viendo, pero hay varios comentarios. Sí, no quiero... hay muchos comentarios. La verdad, Ignacio, te agradecemos, muy clara tu disertación. También agradecemos todas las preguntas que han surgido a partir de tu capacitación. Vos dejaste tu correo, así que Sí, bueno. cualquiera que se haya quedado con alguna duda o que tenga alguna sugerencia, es bienvenida por parte de Ignacio. Y Totalmente. los esperamos al resto de las capacitaciones. A entera disposición. Lo que necesiten, están los datos. No, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado también. Te están agradeciendo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Espero haber sido lo más claro posible. Esto, imagínense que es para un curso. Hay muchísimo para hacer. Pero bueno, a disposición. Bueno, saludos. Vos, Maru, creo que saliendo, con apretar de salir, creo que podés dar